Bien, reanudamos entonces la audiencia y en este momento paso a dar lectura al acta de deliberación. Iquique, 20 de septiembre del año 2018. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, integrada por los jueces señores Vega, Jara y Pino, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, luego de haber ponderado los antecedentes de acuerdo a su artículo 297, según los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ha tenido por establecido más allá de todo duda razonable los siguientes hechos. 1. Que José Vergara Espinosa, nacido el 1 de mayo de 1993, padecía retardo mental, daño orgánico cerebral, era consumidor de drogas y requería tratamiento farmacológico que había abandonado en el mes de marzo del año 2015. 2. Que el día 13 de septiembre de 2015, pasado a las 8 horas, mientras Jacqueline Soto Galvez se encontraba al interior de su domicilio en pasaje María Encarnación 3690 de la comuna de Alto Hospicio, escuchó ruidos y movimientos de objetos, percatándose que el referido padecía una crisis, estaba descontrolado, causando desorden y daños, dando vuelta un tambor con agua e inundando la cocina. 3. Debido a lo anterior, Jacqueline Soto requirió telefónicamente el auxilio de carabineros y CENCO asignó el procedimiento a la patrulla Z4514 perteneciente a la tercera comisaría de Alto Hospicio, a cargo del cabo Carlos Valencia Castro, con Abraham Caro Pérez como conductor y como acompañantes Ángelo Muñoz Roque y Manuel Carvajal Fábres, quienes se dirigieron al citado inmueble, ingresando a su interior, donde se entrevistaron con la denunciante, que les hizo ver la situación, informándoles que José Vergara estaba enfermo y requería que lo sacaran de allí para que se calmara, procediendo a su detención, subiéndolo al calabozo del carro policial y trasladándolo hacia un lugar distinto de una comisaría, tribunal o centro hospitalario, dando cuenta a Valencia Castro a CENCO que concurrieron al señalado domicilio y que el denunciado José Vergara ya no se encontraba porque se había retirado, dejando constancia de ello en la hoja de ruta. Cuarto, con posterioridad, en el sector de Guantajaya, donde se queman residuos, José Vergara fue visto sin daños aparentes y en un plazo inferior al indicado en el artículo 141, inciso cuarto del Código Penal, por el lugareño Hugo Rodríguez Valenzuela. Quinto, los hechos descritos son constitutivos del delito de secuestro previsto en el artículo 141, inciso primero del Código Penal. En efecto, los funcionarios policiales concurrieron al domicilio de María Encarnación debido a los daños que estaba causando José Vergara en su residencia, denunciados por su madrastra Jacqueline Soto, procediendo a su detención, sabiendo que estaba enfermo. De este modo, se infiere que en su comienzo el procedimiento policial, si bien pudo ser regular y apegado al deber institucional, sin embargo, cuando los miembros de la patrulla del carro Z4514 informaron a CENCO que el mismo había terminado sin novedad porque el denunciado ya no se encontraba en el inmueble y tomaron rumbo desconocido, sin dirigirse al cuartel ni a un tribunal o un centro asistencial y sin informar a CENCO lo que estaba sucediendo, se apartaron de su deber funcionario como carabineros, manifestando el dolo común de privarlo de su libertad ambulatoria, trasladándolo encerrado en el furgón policial hasta un lugar distinto de los referidos, siendo visto posteriormente por Hugo Rodríguez en el sector de Guantajaya, como quedó asentado en el juicio, lo que redunda en que fue liberado dentro de un plazo inferior al señalado en el artículo 141, inciso cuarto ya citado. Sexto, en cuanto a la participación de los acusados en calidad de autores del delito de secuestro asentado, se cuenta con los reconocimientos de los testigos Jacqueline Soto, Christopher Vázquez y Claudio González, quienes lo identificaron como aquellos que el mencionado día 13 de septiembre en horas de la mañana arribaron en la patrulla a su casa de María Encarnación número 3690 de Alto Hospicio y luego de parlamentar con la primera lo subieron en calidad de detenido en la parte posterior del furgón policial. Adicionalmente, los testigos Mauricio Cadena, Pablo Pinochet, Carlos Tomazoni, Rolando Ilavaca y Jaime Arriagada tuvieron conocimiento que los 4 enjuiciados habían concurrido al domicilio requerido y detenido a José Vergara. Del modo expuesto, se colige que Valencia Castro, Muñoz Roque, Caro Pérez y Carvajal Fábres tomaron parte directa e inmediata en la ejecución del delito establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Séptimo, por otra parte, de la forma antes expuesta,
se ha descartado el secuestro calificado, previsto en la disposición precitada, por cuanto el ofendido fue visto después en el sector de Guantajaya, sin perjuicio de otros avistamientos posteriores que no fueron debidamente investigados, lo que impide su descarte, como se detallará en la sentencia. En el mismo sentido y relacionado con el secuestro calificado, se desestimará la figura de la desaparición forzada de personas contemplada en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, alegada por el acusador particular y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Particularmente, si se tiene en consideración que su artículo 3 señala que los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad, cuyo no es el caso por cuanto el Estado chileno, no obstante haber suscrito dicha convención, no ha legislado estableciendo el delito en comento, lo que impide su aplicación en esta causa y o efectuar alguna declaración en dicho sentido, por cuanto el propio querellante invocó la figura del artículo 141 del Código Penal. Por último, se ha descartado que estemos en presencia de un delito de detención ilegal previsto en el artículo 148 del Código Penal, porque, como se dijo, si bien primariamente los funcionarios actuaron dentro del ejercicio de su cargo ante una denuncia de daños, cumpliendo formalmente los deberes estrictos de una detención, desviaron su conducta en el momento que dieron aviso a la central de comunicaciones en el que el procedimiento ejecutado había terminado sin problemas porque el denunciado ya no se encontraba en el lugar, lo que no era efectivo, y asumieron de consumo que trasladarían al detenido a otro destino que el regulado, incurriendo en la conducta dolosa de secuestro, privando a José Vergara de la libertad ambulatoria. Octavo, respecto del delito de falsificación de instrumento público atribuido a los acusados, se estima que no concurren los elementos que lo configuran, por cuanto el documento denominado hoja de ruta no reúne las exigencias para considerarle desde un punto de vista procesal como un instrumento público, desde que los carabineros no son ministros de fe en relación a su contenido, pudiendo ser llenado por cualquier miembro de la patrulla, como en este caso, sin guardar formalidad alguna, sirviendo, según los oficiales Cadena e Ilavaca, solo para fines estadísticos y de cursos de acción, por lo que se trata de un documento que no resguarda la fe pública indispensable para el tráfico jurídico, para tenerlo como tal y por las demás razones que se expondrán en el fallo. Noveno, en relación a la figura del artículo 159 del Código Penal, no se contó con la versión de los acusados acerca de la dinámica de los hechos. Por otra parte, los antecedentes dieron cuenta de la consignación de una situación falsa en la hoja de ruta y en el comunicado a CENCO, versión que mantuvieron por más de 10 días, lo que nos lleva a descartar tal alegación. Décimo, respecto de las agravantes invocadas por los acusadores en sus libelos contempladas en los numerales 1, 5, 6, 8, 11 y 21 del artículo 12 del Código Penal serán desestimadas por no reunirse los requisitos que los configuran en cada caso o encontrarse ya descritas formando parte del tipo penal, como es el caso de aquella del número 8 de la norma citada, como se explicará en la sentencia. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 340 y siguientes del Código Procesal Penal, se ha resuelto: 1. Condenar a Carlos Alberto Valencia Castro, Ángel Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez y Manuel Jesús Carvajal Fabres como autores del delito consumado de secuestro previsto y sancionado en el artículo 141, inciso primero del Código Penal. Y en segundo lugar, absolverles del delito de falsificación de instrumento público imputado en su contra, previsto y sancionado en el artículo 193 del mismo cuerpo legal. Bien, existiendo un veredicto de condena en los términos que se ha referido, se abre debate de conformidad a lo que dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal. Fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Solicito autorización para incorporar extracto de filiación con lectura resumida. Muy bien. Don Abraham Ruperto Caro Pérez, carnet de identidad 17.423.141-9. No tiene anotaciones en su extracto. Ángelo Antonio Muñoz Roque, 16.592.643-9. No tiene anotación en su extracto. Don Manuel Jesús Carvajal Fabres, 18.604.885-7. No tiene anotación en su extracto. Y finalmente, don Carlos Alberto Valencia Castro, 14.019.726-2. No tiene anotaciones en su extracto. En ese contexto, su señoría, nosotros entendemos que la incorporación de estos extractos dan cuenta de hasta la fecha una irreprochable conducta anterior como circunstancia objetiva. Sin embargo, su señoría, también hacemos mención del artículo 69 del Código Penal, esto es la extensión del mal causado,
Para todos es sabido, su señoría, de que la familia Vergara Espinosa hasta el día de hoy no tiene noticia del paradero de su hijo, de su hermano, de este integrante de la familia, que a pesar de sus problemas de salud, era una persona importante para ellos y por lo tanto van a vivir siempre con la duda y van a vivir siempre con el dolor de no contar con él, de no saber qué es lo que le pasó y en definitiva, de poder en definitiva descansar respecto de esta verdad. En ese contexto, magistrado, entendemos que se tiene que considerar también la circunstancia de la extensión del mal causado. Seguramente se solicitará, en este caso, una libertad vigilada de carácter intensiva respecto de los imputados, de los condenados. Nosotros pedimos en este caso que se dé cumplimiento a una pena efectiva, en el entendido, su señoría, que la ley exige más allá de la pena corporal impuesta como requisito que se tome en consideración los antecedentes y características de personalidad de los condenados. Claramente, su señoría, no podemos negar que este es un hecho excepcional. Nosotros como Fiscalía trabajamos día a día con Carabineros de Chile y muy escasas ocasiones nos encontramos con personas con características de personalidad que muy por lejos de dar protección a las víctimas hacen lo que en definitiva hicieron estos condenados. En ese contexto, señoría, incorporamos la hoja de vida de cada uno de los condenados donde se pudieron dar cuenta, señoría, de que efectivamente ellas eran personas bastante resistentes al sistema de Carabineros de Chile. Tuvieron varias amonestaciones, varios puntajes, en este caso, por debajo de lo exigido, y claramente, señoría, ellos nos dan cuenta de una personalidad, como dijo uno de los testigos durante el juicio, que era de una personalidad mañosa. Y eso nos da cuenta, señoría, de que efectivamente si hubiese existido la bondad que nosotros esperamos de todos los funcionarios de Carabineros de Chile, esto no habría ocurrido. Por eso, señoría, nosotros solicitamos la pena de 5 años, en este caso, de cumplimiento efectivo para cada uno de los condenados. Bien, don Matías Ramírez. Sí, nosotros en esta oportunidad vamos a adherir a lo manifestado por el Ministerio Público. Bien. Instituto de Derechos Humanos. Magistrado, también adherimos a la alegación de la Fiscalía. Consejo de Defensa del Estado. Su señoría, en los mismos términos adherimos a la solicitud y respecto del quantum y la forma de cumplimiento que hace presente el Ministerio Público, a mayor abundamiento si todavía no conocemos los antecedentes que puede esgrimir la defensa al respecto. Muy bien. Las defensas. ¿Quién va a comenzar, señor? ¿Don Eduardo? Gracias, magistrado. Sí. Bien. Señoría, en esta oportunidad la defensa va a solicitar una pena sustancialmente distinta. Ello guarda relación, su señoría, en primer término con la irreprochable conducta anterior de mi representado, que ya ha sido incorporado a través de su extracto de filiación y antecedente. Creemos, su señoría, que incluso ello desde ya hace ver y ligado a la petición concreta que haré a posterioridad, pero entendemos que ya ese es un elemento que incluso se enmarca dentro del elemento subjetivo que establece la ley 18.216 para efectos de poder considerar que dentro de la historia de vida de mi representado esto ha sido una situación excepcionalísima, tal como su hoja refleja, aparece que él está exento de cualquier anotación, lo cual, su señoría, da cuenta ya a la edad de mi representado que, como indiqué, esto es una circunstancia totalmente aislada en su historia vital. También, su señoría, sin perjuicio de que hoy día entendemos, su señoría, que mi representado ejerció su derecho a guardar silencio, en este caso la defensa igualmente entiende que está presente la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, toda vez que incluso ya mi representado existieron factores que, si bien se consideraron en sede administrativa, ellos igualmente se ventilaron en el juicio, se dieron a conocer la declaración de mi representado en las distintas etapas del juicio, lo que entendemos, su señoría, que ello también permite, para efecto de haber arribado a una decisión al tribunal en cuanto a cómo ocurrió la dinámica y efectivamente el lugar en el que habría sido liberado José Vergara. Por ello, su señoría, y considerando particularmente en este caso en concreto, su señoría, que si el tribunal tiene a bien acoger estas dos circunstancias atenuantes conforme a las normas de determinación de pena, efectivamente, su señoría, eso hace que el tribunal pueda bajar la pena en un grado, y considerando ello, su señoría, para efecto de acreditar aún con mayor razón el elemento subjetivo, la defensa va a poner a disposición del tribunal dos informes. Primero de ellos dice relación con un informe psicológico evacuado por el profesional psicólogo don Jaime Muñoz Insunza, en el cual, su señoría, da cuenta en la primera parte de
la historia vital de mi representado en el aspecto medular. Se da cuenta, su señoría, en primer término de la metodología utilizada, en la cual aparecen los antecedentes de la causa. En virtud también de ello se indican las herramientas y pruebas psicológicas que se evaluaron respecto de mi representado. También, su señoría, incluso se trianguló la información respecto de otras figuras cercanas de mi representado. También se tuvo acceso a distinta documentación, como por ejemplo su certificado de educación media, su certificado de cumplimiento en formación de carabineros, su diploma de certificado militar, cursos de prevención de drogas, certificados de actividades deportivas, y también, su señoría, hace mención a la bibliografía utilizada por el profesional. En el aspecto relevante, señoría, en cuanto a su historia vital, se da cuenta dentro de las entrevistas que mi representado, su núcleo familiar estaba formado por su padre, su madre, su hermana mayor. Da cuenta, señoría, que el origen de la familia de mi representado es de un origen humilde, la cual principalmente estuvo siempre ligado al trabajo. Su madre incluso se desempeñaba como asesora del hogar. Su padre también siempre llevó una vida ligada al trabajo, y ello hizo, señoría, que dentro de la historia vital de mi representado, él, luego de haber llevado a cabo su servicio militar, y da cuenta que ingresa en primer término, su señoría, como antecedente relevante a Gendarmería de Chile, luego del fallecimiento de su padre. Ello hace que se produzca su baja voluntaria, precisamente dado este duelo que estaba viviendo. Posteriormente a ello ingresa a la Escuela de Carabineros, donde se desarrolló hasta la ocurrencia de este proceso penal. Dentro de las herramientas y las conductas observadas, se hace mención, su señoría, a la prueba MCMI3, en la cual, su señoría, se da cuenta que las características de personalidad de mi representado se hace presente que existe ausencia de indicadores que den positivo alguna presencia de alguna psicopatología. Se da cuenta, señoría, de su personalidad de carácter introvertido. Luego se da cuenta de también la prueba BIS-11, en el cual se da cuenta, señoría, que es un instrumento en el cual se busca pesquisar presencia de impulsibilidad cognitiva, impulsibilidad motora y también impulsibilidad no planeada. En ello, señoría, se da cuenta que no se aprecia impulsibilidad motora que tenga una presencia significativa. Solo, su señoría, se da cuenta de que no se aprecia una planificación concreta respecto de su vida futura. En ello, su señoría, en concreto, se da cuenta que, de acuerdo a las pruebas realizadas, se concluye que don Carlos Valencia Castro aparece como, dentro de su característica personalidad, que es más bien introvertido en la forma de relacionarse con su entorno. En segundo término, se descarta la existencia de trastorno de personalidad o presencia de sintomatología de salud mental. Y en tercer término, su señoría, se da cuenta que no se aprecia en su conducta niveles de agresividad u hostilidad hacia el entorno. Y se da cuenta, su señoría, que conforme a estos factores se aprecia que aparece dentro de la evaluación que posee un adecuado control emocional. En segundo término, su señoría, también ponemos a disposición del tribunal una pericia social integral, evacuada en este caso por el profesional doña Pamela Naranja Arriagada, en la cual, su señoría, también dentro de su primera parte da cuenta de los procedimientos y las técnicas que se aplicaron para esta evaluación. Se da cuenta de la entrevista que se lleva a cabo con nuestro representado, también se hace contacto con su madre, y también, su señoría, se accede a distinta documentación que da cuenta respecto de capacitaciones de mi representado. La primera parte se vuelve a reforzar, su señoría, su grupo familiar, como indicamos, estaba formado por su padre, su madre, su hermana mayor. De ello, su señoría, también se da cuenta que dentro de su historia vital también se hace mención a que la historia familiar de mi representado está ligado a un origen modesto. Su padre se desempeñaba como obrero de la construcción y su madre, como ya indicamos, su señoría, se desempeñó como asesora del hogar. Se aparece, su señoría, que siempre estuvo formado con una familia de origen, crece en un hogar funcional, en la cual se refuerzan los valores y los valores propios, su señoría, de una familia bien constituida. Así, su señoría, se da cuenta que la situación socioeconómica era variable, dada el origen modesto de la familia, y es así, su señoría, que mi representado inicia una carrera en, como indicamos, en primer término en Gendarmería de Chile, y dada por este duelo a raíz del fallecimiento de su padre, él solicita la baja voluntaria, y posterior a ello, su señoría, ya en el año
2007 ingresa a la Escuela de Formación de Carabineros, en la cual se da cuenta de su estadía en distintos lugares del país, en primer término en la ciudad de Ovalle, luego posteriormente fue trasladado a la ciudad de Talca, para por último ser trasladado a la ciudad de Alto Hospicio, donde se desempeñó hasta antes del inicio de este procedimiento. Es así, su señoría, que se da cuenta dentro del aspecto fundamental y dentro de las conclusiones se establece que nuestro representado ha tenido una vida ligada siempre a una historia de esfuerzo y ligada al trabajo. Y es así, su señoría, que se da cuenta que dentro de la opinión profesional se concluye que nuestro representado tiene como origen una familia de origen humilde, en el cual se buscaba precisamente que el trabajo fuera la herramienta para efectos de poder tener una mejora en su calidad de vida. Se da cuenta, su señoría, que cuenta con una cercanía muy fundamental en su vida con su madre, toda vez que su padre falleció años atrás, y se da cuenta, su señoría, que su madre es su apoyo y su arraigo más importante en estos momentos, toda vez que mi representado es soltero sin hijos. Se da cuenta, su señoría, que a raíz que todo esto es consecuente con su irreprochable conducta anterior, lo cual, por último, hace concluir a la profesional, su señoría, que cuenta con redes familiares y sociales como factores relevantes y protectores para efectos de poder cumplir con una medida no privativa de libertad. En razón de ello, su señoría, que en conclusión la defensa va a solicitar, en siendo consecuente con las dos circunstancias atenuantes que hemos solicitado, en concreto una pena de 541 días con la pena sustituta remisión condicional de la pena, y ponemos a disposición del tribunal ambos informes. Bien, antes de pasar al siguiente defensor, recordar a la prensa presente en la audiencia que el primer día en que se verificó este juicio se resolvió una petición de la defensa en orden a que se prohibió la divulgación de los rostros de los acusados mientras la sentencia no estuviera ejecutoriada. Bien, don Joaquín Miller, ¿va a continuar usted? Así es, juez presidente. Bien. Muchas gracias. De conformidad al veredicto que acabamos de escuchar, voy a solicitar al tribunal que se reconozca la circunstancia atenuante 11 número 6, irreprochable conducta anterior, dado que el extracto de filiación acompañado por el Ministerio Público refleja que la conducta de mi representado está exenta de toda mácula con anterioridad a los hechos por los cuales fue acusado. De igual forma, instaremos se reconozca la circunstancia atenuante 11 número 9. ¿Por qué? Por toda la actitud que ha tenido mi representado desde la génesis de la investigación. Primero, por las declaraciones prestadas en sede de sumario ante Carabineros de Chile, ante el coronel Ilavaca, como bien manifestó, en fecha 30 de septiembre del año 2015, la cual se repite ya en la investigación por parte de Fiscalía Militar, 2 y 3 de octubre del año 2015, y también en Fiscalía Ministerio Público, el 13 de abril del año 2016. Todo ello debe sumarse también a su participación en la reconstitución de escena, donde acompaña al capitán Tomasoni a efectos de ir al sitio donde fue liberado José Vergara. Con todas estas actitudes presentadas por mi representado en sede de investigación, tanto sumaria, Fiscalía Militar y también el Ministerio Público, está clara la colaboración sustancial que se manifiesta en el veredicto que acabamos de oír, donde los hechos acreditados son exactamente lo que mi representado dijo siempre en todo momento sin contradicción, que ese día fue detenido José Vergara y fue liberado en el sector de Huantajaya. Con dos circunstancias atenuantes de conformidad al artículo 67 del Código Penal, vamos a solicitar que se rebaje la pena en 1 grado, vamos a solicitar se imponga la de 541 días de presidio menor en su grado medio, y en cuanto a penas sustitutivas, vamos a solicitar que al reunir los requisitos del artículo 4 y siguiente de la ley 18.216 se aplique la pena remitida. Plazo de observación en idéntico periodo por el cual se está solicitando la pena en su mínimo legal. De igual forma, para acreditar los elementos subjetivos, acompañamos informe psicológico realizado por la perito Patricia Jiménez, quien tras los instrumentos psicológicos aplicados, test Luger, personalidad ASEC, locus de control Rotter y test de Rochard, test del árbol, ella llega a la siguiente conclusión, que de acuerdo a la evolución con escala HERB y no presenta trastorno personalidad antisocial, ni psicopatía o trastorno psicótico, mi representado, por lo que concluye que el imputado no presenta un patrón de conducta antisocial, que presenta personalidad equilibrada en el manejo de los impulsos, evita conflicto, no es agresivo, en situaciones conflictivas o tensión
su actitud es equilibrada y flexible, por lo que no representa un peligro para sí mismo, para terceros o para la seguridad, pudiendo acceder a los beneficios de la Ley 18.216. De igual forma, se acompaña informe social realizado por doña Patricia Lamilla, quien tras reunir la documentación pertinente, entrevista con el núcleo familiar cercano a mi representado y con sus familiares, concluye que mi representado procede de una familia funcional, con presencia de ambos padres que reconocen como figuras significativas en su etapa de desarrollo, lo que fundamenta que su historia de vida se caracterice por relaciones adecuadamente con el medio familiar, escolar, social y laboral, sin conflictos judiciales en su historia de vida. De su proceso de escolarización obtiene competencia técnico-profesional en metalurgia extractiva, desde la que se sustentan sus primeras actividades en el ámbito laboral, previo a su ingreso en la institución de Carabineros de Chile en enero del año 2009. Que hasta el momento de su detención constituía núcleo familiar junto a su pareja e hijo de actuales 6 años de edad, quedando este carente de los recursos económicos provistos por mi representado. Finalmente, sustenta los antecedentes contenidos en el presente informe, es opinión de la suscrita, que don Ángelo Muñoz Roque se identifica como un sujeto social sin conflictos judiciales precedentes, consistente con el comportamiento social de un grupo primario que actualmente se constituye en su principal red de apoyo. Con estos antecedentes, su señoría, nosotros reiteramos la pena solicitada y en cuanto a cumplimiento, la pena remitida. Don Claudio Rojas. Gracias, magistrado. Atendido el veredicto condenatorio, nosotros vamos a solicitar como defensa de que respecto de mi representado, don Manuel Carvajal Fabres, se reconozca su respecto a la concurrencia de 2 circunstancias atenuantes, cuáles son las contempladas en el artículo 11, número 6, esto es la irreprochable conducta anterior, en virtud del extracto de filiación de antecedente incorporado por el Ministerio Público, en donde consta la carencia de anotaciones pretéritas, por ende entendemos concurrente esta circunstancia. En segundo lugar, entendemos que concurre en la especie la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos contenida en el artículo 11, número 9 del Código Penal. Esto lo hacemos consistir en que mi representado, según lo ha quedado sentado en este juicio, fue la primera persona quien declaró y reconoció que efectivamente se detuvo a José Vergara, da cuenta de las circunstancias del hecho, da cuenta del lugar donde fue dejado, cuestión que fue introducida por diferentes testigos y pruebas de cargo aportada en este juicio. Entendemos de que esa versión de mi representado resultó coincidente y concordante con lo resuelto en definitiva por el tribunal. Desde esa perspectiva nosotros entendemos de que se configura esta segunda circunstancia atenuante. En ese orden de cosas, magistrado, y atendido los criterios de determinación de pena, concurriendo en la especie 2 circunstancias atenuantes, ninguna agravante, solicitaríamos la rebaja de la pena asignada en abstracto para el delito en al menos 1 grado, regulándola en concreto en la de presidio menor en su grado mínimo. Y en este orden de cosas, atendido de que, según consta de los hechos acreditados, no existiría mayor extensión del mal causado, nosotros solicitaríamos se pudiera regular en el piso del tramo, esto es de 541 días. En ese orden de cosas, nosotros entendemos como defensa de que ocurren todos los requisitos para los efectos de conceder a mi representado la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena por el mínimo legal, solicitando desde ya que la misma, sin perjuicio de aquello, se tuviera por cumplida en razón del tiempo que permaneció privado de libertad con motivo de esta causa mi representado, esto es de fecha 3 de abril del 3 de octubre del año 2015, oportunidad en la cual quedó privado de libertad en el marco de del proceso seguido en Fiscalía Militar, conforme entiendo a la información remitida por el Juzgado de Garantía de Iquique en su oportunidad, hasta fecha 3 de abril del 2018, que permaneció de manera interrumpida en prisión preventiva ya con motivo de la causa seguida por la Fiscalía Local de Alto Hospicio. En ese orden de cosas, según nuestros cálculos, llevaría aproximadamente 2 años, 6 meses en prisión preventiva. Desde esa perspectiva nosotros entendemos de que podría darse por cumplida la pena principal. En subsidio de aquello, si es que el tribunal no acogiera nuestra petición, nosotros solicitamos que, atendida la no concurrencia de circunstancia agravante, la existencia de una atenuante objetiva de responsabilidad penal, que la pena se regule en concreto en el mínimo del tramo, esto es la de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo,
Y en ese orden de cosas, magistrado, solicitamos desde ya autorización para dar lectura resumida a ciertos peritajes que tenemos. Sí, proceda. Magistrado, contamos con un peritaje social integral evacuado respecto de don Manuel Carvajal Fabres, peritaje evacuado por la profesional doña Francisca Laque Villegas, en el que se constatan los procedimientos y la metodología seguida para la elaboración del mismo. Se dan cuenta de los componentes familiares, sociales, del entorno social, laboral y familiar de mi representado, el cual someramente en su parte conclusiva refiere de que en virtud de los antecedentes recopilados mediante la aplicación de técnicas de investigación que fueron descritas precedentemente, permiten establecer las siguientes conclusiones. Entre otras, su señoría, la familia de don Manuel Jesús Carvajal Fabres, representada en las figuras de sus padres y hermanas, se constituyen en su grupo familiar primario, toda vez que se perciben como referentes presentes en su vida actualmente. Se destaca el rol del padre, quien es un pilar fundamental en este momento para el imputado, brindándole la contención que éste requiere. Para ello se traslada regularmente en bus desde la ciudad de Santiago a Alto Hospicio para visitar a su hijo. Se refiere además de que entre los 17 y 20 años de edad el imputado ocurren hechos negativos, trágicos, que marcan la vida de este, pero que lejos de debilitarlo, lo fortalece y reafirma su necesidad de cumplir con los objetivos de vida que se había trazado desde temprana edad. Cumplidos los 18 años de edad, es padre por primera vez. Al poco tiempo fallece su madre asesinada por su pareja. Luego ingresa al servicio militar en una unidad de Coyhaique, donde es informado de que su hijo padece de leucemia, falleciendo 6 meses después. Como se menciona precedentemente, pese a la historia de vida trágica del imputado, siempre se ha fijado objetivos, los cuales desde temprana edad internalizó y le han permitido enfrentar todos los acontecimientos complejos en su vida desde la resiliencia y una visión positiva de la vida. El grupo familiar compuesto por el informado, su padre y hermanas, demuestran elementos de resiliencia, incondicionalidad afectiva y apoyo pese a la adversidad y al complejo escenario que el imputado enfrenta en términos judiciales, factores que se constituyen en elementos determinantes para que todos sus integrantes cuenten con lo necesario para enfrentar los duros procesos que le ha tocado vivir. Finalmente, conforme la información recopilada para la elaboración de esta investigación, en opinión de la suscrita, que don Manuel Jesús Carvajal Fabres cuenta con características personales, elementos de arraigo, apoyo y contención familiar que resultan positivas en la eventualidad de modificar la medida cautelar o otorgarle un cumplimiento de pena sustitutiva. Aparece suscrito por la profesional ya referida. Asimismo, contamos con un informe pericial psicológico evacuado respecto de don Manuel Jesús Carvajal Fabres por el profesional don Jaime Muñoz Insunza, el cual da cuenta de la metodología utilizada, de los antecedentes relevantes del peritado, de la entrevista y conducta observada, los resultados del mismo, la interpretación de las pruebas, la síntesis de las mismas y en la parte conclusiva refiere que, de acuerdo a los antecedentes y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se concluye lo siguiente. Don Manuel Carvajal Fabres es un sujeto que posee una personalidad introvertida y reservada en la comunicación, sin embargo, evidencia habilidades para vincularse de forma positiva y cordial con su entorno más cercano. De acuerdo a los antecedentes y resultados, es posible descartar la existencia de un patrón de conducta antisocial que interfiera de forma negativa el comportamiento del sujeto en una eventual condena en libertad. Existen aspectos de personalidad que son susceptibles de ser intervenidos en el imputado con los beneficios de libertad vigilada, entre los cuales se pueden mencionar redes de apoyo familiar positivas, escasas redes de apoyo a nivel institucional, capacidad de tener sentimiento de empatía por su entorno, control efectivo del impulso, capacidad de ser reflexivo respecto de sus propias conductas. De acuerdo a las características psicosociales y de personalidad del señor Manuel Carvajal Fabres, es recomendable la aplicación de los beneficios de libertad vigilada debido a que existe una baja probabilidad de reincidencia delictual y expectativas realistas de que se cumpla el objetivo de este beneficio. Aparece suscrito por el profesional ya referido. En ese contexto, magistrado, nosotros entendemos que con estos antecedentes se cumplen los requisitos de la ley 18.016 para que su respecto en esta petición, en el marco de esta petición subsidiaria, se pueda otorgar el cumplimiento a través de una pena sustitutiva, particularmente la de libertad vigilada intensiva por el mínimo tiempo legal posible. Sin costa atendida la defensa penal pública ejercida durante todo el proceso, magistrado. Bien, finalmente el abogado don Alfonso Latorre.
Gracias, magistrado. Magistrado, primero establecer que mi representado estuvo privado de libertad desde el 1 de octubre del año 2015 en sede de Fiscalía Militar y con posterioridad la fecha fue el 27 de octubre del año 2015 cuando ya este proceso se inició en juzgado de garantía, permaneciendo 2 años 6 meses privado de libertad en forma efectiva. Señoría, desde ya solicitar que se tenga como reconocida la atenuante de reprochable conducta anterior que le asiste a mi representado, esto es la 11 número 6, y a su vez la 11 número 9, en virtud que mi representado igual colaboró con el proceso investigativo en la Fiscalía Militar, declarando en forma voluntaria en calidad de testigo. En cuanto a la irreprochable conducta anterior del 11 número 6, eso ha quedado acreditado a través del extracto de filiación que ya ha sido incorporado. Por otra parte, tengo en mi poder, su señoría, 2 informes que han sido elaborados, un informe psicológico y otro informe social. El primero, el informe social, fue elaborado por la perito Pamela Arce Reyes, trabajadora social, perito judicial habilitada por la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual señala en su desarrollo, señala la historia social y los antecedentes familiares, que mi representado nace en la ciudad de Quirigua, en la 8ª región, hijo menor de 3 hermanos, que nace de una relación matrimonial de don Mario del Carmen Caro Sepúlveda y doña Zunilda Vidalba Pérez Canto, ambos residentes de la ciudad de Quirigua. Señala que mi representado, luego de haber finalizado su etapa educacional, realiza su práctica como técnico forestal, prestando servicio para una empresa contratista en el año 2009. Señala además su señoría que en el año 2011 es cuando decide ingresar y postula Carabineros e ingresa en junio del año 2011, ingresando a la escuela en el año 2012. Asimismo, su señoría, recordar que mi representado a la fecha de comisión de los hechos tenía alrededor de 3 años de servicio. Se señala en la parte de la conclusión, su señoría, que mi representado proviene de una red familiar funcional e integrada, logrando los padres, doña Zunilda Pérez y don Mario Caro, ejercer un rol parental óptimo y significativo, entregando herramientas que permitieron un desarrollo personal inmejorable, contando con un apego familiar seguro. Que don Abraham Caro cuenta con redes de apoyo extensas, logrando que el adulto tenga mayor seguridad en sí mismo. Que don Abraham Caro Pérez cuenta con un trabajo en la actualidad, lo que ha generado mayor estabilidad económica. Por tanto, se puede concluir que don Abraham Caro Pérez cuenta con una red familiar y social adecuada, las que actúan como elementos protectores para una reinserción social adecuada y positiva, permitiendo que el referido cuente con los recursos necesarios y favorables para este proceso. Además, señoría, tengo en mi poder el informe psicológico, el cual fue realizado por el perito psicólogo don Max Briceño Rojas, también perito judicial habilitado por la Corte de Apelaciones de Iquique, en la cual también nos hace el mismo desarrollo, señalando los antecedentes relevantes en cuanto a la familia y a la educación de mi representado, y en la parte conclusiva señala que mi representado tiene un juicio de realidad conservado con una inteligencia normal, que además posee una red de apoyo compuesta principalmente por su ex-suegra y entorno familiar de la misma, se encuentra insertado en el mundo del trabajo, facilitando el pronóstico exitoso ante una eventual reintegración social. En resumen, señala su señoría que el imputado presenta un perfil adecuado para reincorporarse a la sociedad en el medio libre. Sin menoscabo a lo anterior, este proceso tendría posibilidades de éxito si se facilita el manejo del estrés. Además, se estima el mantenimiento de la contención emocional que le entregan figuras afectivas sanas y de confianza. Así todo, señoría, esta parte solicita, y teniendo presente que mi representado le asisten las 2 atenuantes señaladas anteriormente, solicito que no se aplique una medida de pena efectiva y se aplique, señoría, la remisión de la pena, remisión condicional o se rebaje la pena en su grado, en un grado, digamos, o que se tenga por cumplida la pena en virtud de que ya estuvo privado 2 años y 6 meses con ocasión de esta causa. Fiscal. Señoría, nosotros vamos a solicitar al tribunal que no considere respecto de ninguno de los condenados la circunstancia de colaboración sustancial. La ley exige en este caso que la colaboración sea sustancial y lo cierto es que durante el transcurso de este juicio ninguno de los condenados ha prestado declaración.
Es más, su señoría, ellos solamente dan una versión de los hechos cuando habían transcurrido 17 días desde que José Vergara había sido sacado a su casa y de esta manera dificultando la búsqueda del mismo, que habría sido a lo mejor importante esos días para, en definitiva, haber contado con José Vergara. Creemos, su señoría, que no se da la sustancialidad, solamente hemos escuchado versiones dadas durante el transcurso de la investigación y que además fueron objetadas en diversas ocasiones y por distintas vías por parte de la defensa. Por lo tanto, su señoría, nosotros entendemos de que acá no existen circunstancias atenuantes que hacer valer, solamente la objetiva que nosotros ingresamos, que fue la de irreprochable conducta anterior, que era de entenderse, porque obviamente es un requisito para entrar a Carabineros de Chile, y así todo, su señoría, creemos que las características de personalidad no dan lugar a un cumplimiento en libertad, sino que un cumplimiento efectivo. Matías Ramírez, ¿algo que indicar? Nosotros también solicitamos el rechazo, en este caso, de la atenuante esgrimida por la defensa respecto de todos los acusados. Creemos que en ese sentido debe tratarse de un aporte efectivo que se realice y que sea calificado y que sea conducente al esclarecimiento de los hechos por parte de los acusados, cuestión que en este caso ninguno de ellos ha realizado en el transcurso de la investigación ni en el presente juicio. Es más, creemos que inclusive, independiente que el tribunal ha dado por acreditada la liberación de José Vergara Espinosa, creemos que es un hecho acreditado en el presente juicio oral que hasta la fecha se desconoce su paradero. Eso en relación respecto a esta atenuante, solicitando desde ya su rechazo. Doña Lorena de Ferrari. Magistrado, nosotros también vamos a solicitar al tribunal no considerar la denuncia número 9, en consideración efectivamente a que aquí se entiende que no hubo colaboración de ningún tipo. Mintieron ante todo, mintieron de frente a su familia, mintieron en todo momento, magistrado. Y es por eso que después de 17 días de mentira, tampoco hacen una declaración voluntaria, sino que es a raíz de las presiones de sus superiores. Por tanto, ¿de qué colaboración podríamos hablar? Estamos hablando de personas que se escudaron atrás de una mentira durante 17 días, sin importar, porque los informes todos hablan de empatía, que todos ellos son empáticos. Les importó nada el sufrimiento de la familia. Y a la cara les dijeron que era mentira lo que ellos decían. Y a la cara les dijeron que ellos no se habían llevado a José. Mintieron todo el tiempo, magistrado. Y es por eso que nosotros entendemos que no es posible la aplicación de ello. Y porque después de 17 días, ¿qué hacían? Ya José no estaba y durante 17 días no se pudo hacer nada. No había nada que hacer. No es posible establecer que hubo una colaboración sustancial. Y también, además, porque por la extensión del marco avanzado entendemos que no es posible. Gracias. Don David Álvarez. Sí, señoría, también nos adherimos, ¿cierto?, a esta oposición respecto de la solicitud de la minorante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos en virtud de los siguientes argumentos. Primero, ¿cierto?, a lo menos 2 de los acusados no prestó declaración en el proceso penal, ¿cierto?, en la investigación en fiscalía. Luego, en el juicio oral tampoco prestaron declaración. De hecho, sus mismas defensas en cuanto a teoría del caso iban totalmente en contrario a lo que en definitiva se estimó. Y finalmente el veredicto del tribunal nada dice respecto de la liberación en cuanto a la versión de los imputados. Dice que se vio a esta persona en el sector de Guantajaya por el testigo Hugo Rodríguez, pero nada el tribunal estimó respecto de el lugar donde eventualmente estas personas habrían dicho, ¿cierto?, que liberaron supuestamente a José Vergara. Desde ese punto de vista, señoría, no nos parece que se reúnan los caracteres de sustancialidad en cuanto a declaraciones que se dieron en otra oportunidad, más no en el juicio oral. Por eso, señoría, en cuanto a los quantums y formas de cumplimiento, mantenemos nuestras alegaciones anteriores. Muy bien. Estas y otras alegaciones serán resueltas en la sentencia definitiva, cuya redacción quedará a cargo del magistrado don Moisés Pino Pino, y para su comunicación se fija la audiencia del día viernes 28 de septiembre próximo a las 13 horas. Quedando todos notificados entonces de aquello, ¿alguna petición anexa? Fiscal, querellantes, defensa. ¿Nada? Nada más. Ponemos término a esta audiencia. Hasta luego, que esté muy bien.